Hoy, 27 de septiembre, se movilizan partidos políticos, organizaciones sociales, movimientos. Y para hablar sobre esto tenemos a una gran invitada, una amiga de la casa. Ella se llama Daniela Vega Sotelo. Hace parte del comité ejecutivo de FENSUAGRO, Movimiento Campesino. Daniela, muy buenos días y bienvenida a La Bolche Radio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contentas y muy alegres en este día de movilización. Ya parte de nuestras delegaciones han llegado a la ciudad de Bogotá. Nos encontramos en 8 puntos de concentración de la movilización a nivel nacional y bueno, con muchas ganas ya de salir a la calle. Daniela, entonces arranquemos con eso. ¿Cuál es la fuerza que trae para esta movilización FENSUAGRO? Es una organización sindical de campesinos y campesinas, pero bueno, ¿qué nos trae para esta movilización que se toma hoy las calles de Colombia? Sí, bueno, desde diferentes puntos de concentración, FENSUAGRO se va a concentrar en 8, uno de ellos es aquí en Bogotá, donde vendrán delegaciones del Tolima, Boyacá, el Meta y Cundinamarca a encontrarnos aquí en el Parque Nacional y a manifestarnos allí. Hay que decir que nuestras organizaciones en las regiones también están en sus chivas, con mucha arte, cultura, música, con nuestras comidas y demás, en respaldo a la reforma agraria integral y popular que se está desarrollando hoy gracias a este gobierno y bueno, por los demás elementos e insumos que aún nos hace falta por complementar. Hay que decir que vamos mujeres, hombres, jóvenes y la familia campesina fensuagrista hoy a movilizarnos con mucha alegría y mucha contundencia a nivel nacional y bueno, que nos sigan por nuestras redes para que nos acompañen desde allí también en esta fuerza y bueno, con las demás fuerzas del movimiento popular y social y político. Daniela, bueno, hablemos de reforma agraria. Este gobierno desde el día 1 ha estado muy ahí como pendiente, pues todo el tema de las tierras de la SAE, el acuerdo con Fedegan. Recientemente la ministra Mojica pues socializó un proyecto de decreto para organizar comités pro reforma agraria. Y esto ha desencadenado una polvareda en la opinión pública. Bueno, ¿cuál es la opinión de FENSUAGRO con respecto a todos estos movimientos que se dan en favor de la reforma agraria desde el gobierno Petro? Nosotros lo vemos de una manera muy positiva. Uno, las grandes ganancias que hemos tenido en materia política y legislativa. Uno, el reconocimiento del campesinado como sujeto político, hoy reconocido como sujeto en la Constitución Nacional, obviamente con base a lo que fue la Declaración de los Derechos o a lo que es la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas en la ONU. Dos, la jurisdicción agraria que hoy pone en el centro del debate jurídico, pero sobre todo de intentar por los medios democráticos y jurídicos resolver las situaciones que se dan hoy en el campo colombiano con relación a un enfoque diferencial, ¿no? Y tres, todo lo que tiene que ver con relación al tema de la reforma agraria. Hoy el lanzamiento del Sistema Nacional por la Reforma Agraria es muy importante. Nosotros como FENSUAGRO, como organización, le apostamos a desarrollar todo lo que hoy el movimiento campesino y rural ha ganado en Colombia. En ese sentido, sabemos que aún faltan varias cosas por agregar, pero sobre todo que lo vemos con avances muy positivos. Creemos que, por ejemplo, uno de los puntos era el tema de la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo el punto 1, reforma agraria integral, y esto es una puesta en marcha tan importante como es el tema de acceso a tierras. Uno, por nuevas formas, que ya lo decían aquí, uno por el tema de la SAE, dos por la Agencia Nacional de Tierras, tres por la compra pública y lo que se conoce como el acuerdo pues de Fedegan. Pero hoy desde FENSUAGRO creemos que se abren grandes posibilidades en distintos escenarios. Por eso la implementación del sistema de reforma agraria es fundamental. La construcción de esos comités pro reforma agraria serán los que tracen la ruta a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, aunque hoy pues inicialmente va a ser municipal, los que tracen materia de política pública en cada uno de nuestros municipios, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la misma y de las principales estrategias que allí
tenemos. Por eso hoy salimos con mucha contundencia a defender lo que ya hemos ganado y a solicitar lo que aún nos falta por construir. Daniela, el movimiento campesino, hay muchas organizaciones al interior del movimiento campesino. De pronto estos comités de reforma, pro reforma agraria, nos recordaban un poco la experiencia de la NUC en los 70s, pero bueno, yo estoy convencido que existirán hoy diferenciales. Bueno, yo te quería preguntar por la organización campesina, después de la convención nacional, cómo está la articulación, cómo va la unidad, porque entre otras el movimiento, que es plural, tiene que unificarse para lograr conquistar reforma agraria. Bueno, ¿cómo está el movimiento campesino hoy en Colombia? Bueno, hoy en Colombia tenemos grandes retos que poco a poco vamos trabajando. El escenario de la Convención Nacional Campesina ha sido el escenario que ha aglutinado al mayor número de organizaciones y que hoy tiene una apuesta y una ganancia sobre todo en terreno. Hay que decir que después de la Convención Nacional Campesina en el mes de diciembre, fueron las organizaciones junto con la convención la que impulsaron estos temas, ¿no? El tema de reforma, jurisdicción agraria, reconocimiento del campesinado, y que de hecho pues demuestran que efectivamente la unidad del movimiento campesino es la única que logra que estos procesos avancen y realmente logremos resultados. En ese sentido, en este momento la convención se sigue reuniendo, ahorita la discusión es sobre todo lo que tiene que ver con los mecanismos de alta instancia con el gobierno nacional y sobre todo en clave de la implementación todo lo que tiene que ver pues con lo ya alcanzado y lo ganado, ¿no? Y la construcción, por supuesto, de la propuesta de reforma agraria en el país. En este momento, pues la apuesta va a ser por el sistema de reforma agraria. Hay que decir que esos comités pro reforma agraria en cada uno de los municipios, pues es donde estará la unidad tangible, ¿no? Es decir, así como compartimos veredas, calles y demás, pues también compartimos una serie de problemáticas que desde allí pues tendremos que ir trabajando y ir elaborando, y creo que el movimiento campesino en su conjunto y sobre todo por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestras raíces, va a tener grandes saltos y grandes oportunidades. El fortalecimiento de las juntas de acción comunal a partir de los comités pro reforma agraria, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de economía campesina, soberanía alimentaria, infraestructura, bueno, lo que tiene que ver en su integralidad la reforma agraria, y que sí tiene grandes retos, sí tiene discusiones. En este momento, por supuesto, todavía tenemos diferencias sobre algunas formas y mecanismos de cómo aterrizarlo, de cómo desarrollarlo. Algunas organizaciones todavía están, digamos, concentradas o apostándole mucho sobre todo a nuevos elementos que deberían ser incorporados y que por supuesto pues nosotros apoyamos y demás, pero que como desde FENSUAGRO invitamos y llamamos a ser muy fuertes y muy contundentes a desarrollar lo que ya hemos ganado, porque necesitamos no solo ya darle contenido, sino sobre todo poner en puesta en marcha lo ya ganado. Daniela, la tierra, el acceso a la tierra, las inequidades en el campo, en el agro colombiano, han sido por siempre las causas estructurales del conflicto armado. Hoy el gobierno nacional tiene una política de paz total que es inédita, algunos llaman ambiciosa. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes como gremio, como sindicato de trabajadores, de campesinos? ¿Cómo evalúan esta política de paz total? ¿Por qué es importante la paz total para el desarrollo del campo colombiano? Pues como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con tierras, todo lo que ha sido el tema del conflicto en Colombia rural, tiene como base el conflicto de tierras y derecho a tierras en Colombia. Entonces, como origen del conflicto armado es fundamental para poder avanzar. Decíamos con el acuerdo de paz entre las FAREP, hoy comunes, y el gobierno colombiano, nos decían, no, 3 millones de tierras es algo imposible, vamos a demorar más de 25 años, con una deuda histórica del movimiento campesino, y estamos en un gobierno que nos dice hoy, ese es solo un piso.
vamos más allá, hoy vamos a romper esas barreras que hemos tenido históricamente, vamos a romper con esa desigualdad y esa gran brecha a nivel nacional y avanzar hacia un mejor futuro, hacia un cambio en el campo. El censo agropecuario del 2012 nos decía, Colombia está en un atraso de más de 20 años en materia agraria y siendo un país mayoritariamente agropecuario. Decíamos hoy este es un momento que nos va a permitir realmente avanzar, va a dar mejores condiciones en el campo y eso será un escenario para que muchos y muchas que hoy se encuentran viviendo el conflicto puedan tener otra opción de vida en el territorio. Lastimosamente, esto se va a ver truncado si nosotros no logramos realmente un acuerdo de paz con las diferentes organizaciones armadas que se encuentran en el territorio, porque pues va a ser indiscutible quienes quieran retomar regresar a las tierras, quienes quieran permanecer en los territorios y demás, pues va a ser muy difícil permanecer en ellos o poder tener otras formas de vida si no se da allí, pues porque es el conflicto armado el que se desarrolla dentro del territorio. Y no solo tiene que ver con la permanencia, sino con la posibilidad de accesos a derechos. Y no solo tiene que ver con la posibilidad de accesos a derechos, sino, por ejemplo, hoy como las y los jóvenes no tenemos otras oportunidades dentro del campo que nos permita desarrollarnos como jóvenes. Y tenemos o como opciones, o tenernos que salir de los territorios a engrosar los cordones de miseria, a engrosar cordones de pobreza, a engrosar cordones de desempleo en la ciudad, o dos, tener que tomar las vías, otros tipos de opciones como pueden ser economías ilegales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, de jóvenes que hoy son raspadores o que tienen que ver con cultivos de uso ilícito o que tienen que tomar como opción de vida el pues entrar a un grupo armado, bien sea legal o ilegal. Por ejemplo, un ejemplo así claro, yo salí del colegio Inspro Social en Biotá, Cundinamarca, salimos alrededor de 25 jóvenes, de ellos alrededor de 12 o 13 eran jóvenes y 8 prestaron el servicio militar obligatorio. Y uno dice, y uno pregunta por qué, y realmente es porque no se sentían en condiciones de poder acceder a educación superior, a tierras, o mientras la producción de las tierras en Colombia pues también es una cuestión a la pérdida, y por eso la necesidad hoy de la reforma agraria, pero sobre todo la necesidad de superar este tema del conflicto armado en Colombia que atraviesa todas las dimensiones, no solo de los campesinos, sino de los indígenas y en general de la población que habitamos el campo colombiano. Bueno, finalmente, Daniela, ¿cuál es la invitación a las personas que nos escuchan hoy 27 de septiembre? Bueno, número uno, que nos salgamos a movilizar en defensa de este gobierno. No es solo la reforma agraria, para nosotros también el resto de las reformas que se impulsan dentro del gobierno son fundamentales para poder mantenernos en cargo. Necesitamos el tema de la reforma a la salud, que para poder acceder a salud en el campo es otro debate bastante largo, de casi inexistente, todo lo que tiene que ver con reforma laboral, todo lo que tiene que ver con materia de pensiones y demás. Dos, acompañar todo lo que tiene que ver con el sistema de reforma agraria a las organizaciones campesinas y a llamarnos a la solidaridad y la construcción de un país mucho mejor para las y los jóvenes colombianos, para las y los campesinos y para la clase popular en general. Gracias, Daniela, por participar en estas mañanas de Bolche Radio. Te deseamos una feliz movilización y muchos saludos a todos los compañeras y compañeros de FENSUAGRO. Gracias, Daniela.